¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior tuvimos 12 jugadas. De las 12 jugadas, un partido fue suspendido, es decir que al final fueron 11 jugadas, y de las 11 jugadas acertamos 7, es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso nos ayudará a que el algoritmo de Google nos recomienda a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas un código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de agosto. Empecemos con la Champions League o la Pre-Champions League, en el encuentro del Panathinaikos versus el Olympique de Marsella. Veamos si hay bajas. No hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Panathinaikos de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Panathinaikos viene jugando bien. Y el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien el Olympique de Marsella. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos con a Panathinaikos como local. Panathinaikos como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Panathinaikos se podría decir que juega bien como local. Y el Olympique de Marsella como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que el Olympique de Marsella juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Panathinaikos y un 41% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Slovan Bratislava versus el Haifa. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Slovan Bratislava de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que viene jugando bien, aún no conoce la derrota. El Haifa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Haifa viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, eso es un promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Córdoba al Slovan Bratislava como local. El Slovan Bratislava como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. El Haifa como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gane el Slovan Bratislava y un 30% a que gane el Haifa. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que se marcará menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Rangers versus el Servette. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que el Rangers no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y Servette de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 y 2 victorias, es decir que Servette viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Rangers como local, y Rangers como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Rangers juega irregular como local y como mínimo hace un gol. Y Servette como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Servette juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Rangers y 11% a que gana Servette. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la FL Cup. El encuentro entre el Burton versus el Leicester. Si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Burton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Burton no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Leicester de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Leicester viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio.
Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Burton, una victoria para Leicester, segunda victoria para Burton, segunda victoria para Leicester y tercera victoria para Leicester. Es decir que Leicester es el favorito. Vamos como a Burton como local, y Burton como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Burton juega irregular como local, y Leicester como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Leicester no juega nada bien como visitante. Las casas de disculpen, ando un poco resfriado. El pronóstico para este encuentro es: gana Leicester, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la Supercopa de Portugal, el encuentro del Benfica y el Porto, 2 grandes de Portugal. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, eso es el promedio. Y el Porto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Porto también viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, eso es el promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Porto, una victoria para Benfica, segunda victoria para el Porto, tercera victoria para el Porto y cuarta victoria para el Porto, es decir que Porto es el favorito. Veamos cómo le va a Benfica como local. Y Benfica como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Benfica juega bien como local. Y Porto como visitante tiene 5 victorias, 5 puntajes. Perfecto, juega muy bien como local. Y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Benfica y un 50% a que gana Porto. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, el encuentro entre Boca Juniors versus Nacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Boca Juniors viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Nacional viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, segundo empate y tercera victoria para Boca, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Boca Juniors como local. Y Boca Juniors como local tiene 4 victorias, un empate, así que Boca Juniors juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Nacional como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Nacional no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Boca Juniors y un 33% a que gana Nacional. El pronóstico para este encuentro es: gana Boca, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Independiente del Valle versus Pereira. Si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, así que viene jugando pésimo Independiente del Valle. Y Pereira de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Pereira viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que jugaron lo ganó Pereira, es decir que Pereira es el favorito. Veamos cómo me va a Independiente del Valle como local. Independiente del Valle como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Independiente del Valle viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un promedio, jugando como local. Y Pereira como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Pereira no juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Independiente del Valle y un 7% a que gana Pereira. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas, que es gana Independiente del Valle
Marca el primer gol Independiente del Valle y menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas. Gana Independiente del Valle, marca el primer gol Independiente del Valle y menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro ante Palmeiras versus el Atlético Mineiro. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Palmeiras, de los últimos encuentros, Palmeiras tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Palmeiras viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, que es el promedio. Y el Atlético Mineiro, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que el Atlético Mineiro no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Palmeiras, 1 empate, segunda victoria para Palmeiras. Disculpe, no, 1 victoria para Palmeiras, 1 empate, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y segundo empate, así que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Palmeiras como local juega irregular, y el Atlético Mineiro como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Atlético Mineiro no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Palmeiras y un 22% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es gana Palmeiras, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro de Goiás versus Estudiantes. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Goiás, de los últimos 5 encuentros, Goiás tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se puede decir que Goiás viene muy bien. Y Estudiantes, de los últimos 5 encuentros, tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Palmeiras, 1 victoria para Goiás, perdón, 1 victoria para Estudiantes, 1 victoria para Goiás, segunda victoria para Estudiantes, es decir que Estudiantes es el favorito. Veamos cómo le va a Goiás como local, y Goiás como local tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, así que Goiás juega irregular como local. Y Estudiantes como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Estudiantes juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Goiás y un 27% a que gana Estudiante. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcarán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Guaraní versus Botafogo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Guaraní, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Guaraní no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Botafogo, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Botafogo viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Botafogo, es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo va a Guaraní como local, y Guaraní como local tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Guaraní no juega nada bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Botafogo juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Guaraní y un 31% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejo un enlace e ingresas el código promocional 2627. No te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis redes sociales para que también te suscribas.
Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.